Nuevo Colegio Mayor Mendel Cercado ya es una realidad con los profesores de la Academia Mendel con educación integral y de calidad. Colegio Mayor Mendel, formando líderes para el mundo. Matrículas Rivero 206 y 217 Cercado. Las enfermedades de la próstata por el mismo ritmo de vida que se tiene están en aumento. La falta de información y un mal estilo de vida perjudican notablemente la salud de la próstata, ocasionando muchos problemas que pueden ser peligrosos. Encuéntranos en Arequipa, calle San Juan de Dios 313, frente a la 51 Comandancia de la Policía Nacional del Perú. Y también en calle San Juan de Dios 315, frente a Panificadora Las Américas. Arequipa está en alerta total. Arequipa será testigo del gran clásico del folclore. Este domingo 13 de septiembre, en la Peña Jaranita de Rompe y Raja. Ex Rodeo, costado del terminal terrestre. En escena, Raúl Gondori, Yulisa del Sur, un vaso de cerveza, El Magenito, Solo he nacido, solo voy a vivir. Walter Luis, El jardinero, Silvia Valero, apenas me voy de tu lado. Jessica Amor, Mis penas no tienen. Josefa Ramos, Todas ánimo te encuentro. Lady Collado, Yo no escucho tu voz. Lucy Corazón, Es amor y sobre todas las cosas. Rómulo Choque, Todo era bonito. Rosa María, Cervezas, más cervezas. Rosario del Amor, Así es el destino. Ángela del Sur, Que pasará, algo pasa en mi corazón. Giovanita Espinosa, Cuánto te quiero, cuánto te Gisela Bellido. este domingo 13 de septiembre, en la Peña Jaranita de Rompe y Raja. Ex Rodeo, costado del terminal terrestre. Desde las 2 de la tarde. ¡No faltes! Pulsera biomagnética con los 5 metales altamente curativos: hierro, zinc, cobre, estaño y plata. Justamente la aleación de estos metales hacen el cambio de temperatura de la pulsera biomagnética, poniéndose fría o caliente mediante el humor del cuerpo. Y el complemento perfecto de esta pulsera son 2 imanes potentes y altamente curativos. Arequipa está de fiesta porque celebra el feliz 5º aniversario De la más aclamada y reclamada en todo el Perú. Ángela del Amor, este sábado 12 de septiembre, en la Peña Jaranita de Rompe y Raja. costado del terminal terrestre, desde las 5 de la tarde, en escena. No más en tu vida, un pasajero en tu camino. Sentimiento ayacuchano de Rubén Ramos. un vaso de cerveza, El Magenito, Condesita del Sur. Noemi Cáceres. Mari del Amor. El jardinero, Silvia Valero, ando buscando Raúl Gondori, que terminarás. Willy Corazón. Rosita chiquita linda, Iber el Chinito, Dulce Maricielo. cervezas, más cervezas. Rosario del Amor. Marco Musical Los Mágicos del Escenario. de los hermanos Illachura. De Blas y Victoriano Illachura. Este sábado 12 de septiembre, en la Peña Jaranita de Rompe y Raja. costado del terminal terrestre, desde las 5 de la tarde. ¡No faltes!
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la presente edición del programa. Y finalmente el gobierno nacional amplió por un tiempo prudencial, 20 de octubre, la presencia de las Fuerzas Armadas en el Valle de Tambo. Esto implica que los militares y la policía siempre tendrán el cuidado respectivo a efectos de evitar cualquier tipo de violencia o levantamiento que pueda alterar el orden público. Esa es la decisión finalmente del Gobierno Nacional de Ollantaytambo. Algunos dirigentes del Valle de Tambo ya esta tarde han manifestado su preocupación respecto a la continua permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles y en los principales pueblos del Valle de Tambo. Bien, y por otro lado, la gobernadora regional Yamil Osorio está haciendo, digamos, un trabajo de enviar a los colegios o instituciones educativas material para efectos de fortalecer la educación, según ella ha declarado el día de hoy, respecto a la entrega de computadoras y cañones multimedia. Veremos qué es lo que hace la gobernadora respecto a este tema importante de la educación. Bien, vamos a darle la bienvenida al ingeniero Juan Carlos Torreblanca de Velasco. Bienvenido, ingeniero, al programa. Muy buenas noches, Edgar. Buenas noches a todos los televidentes del canal 57, señal abierta. Es para mí un gusto estar aquí en el pleno corazón de Arequipa, en la calle Pizarro, un set muy bonito, y esto demuestra el crecimiento y el empuje de Arequipa. Okay. O sea, hay canales que llegan a la población con diferentes opiniones y es algo muy positivo. Bien, ingeniero, pero antes, para el público televidente, vamos a hacer un preámbulo respecto a quién es el ingeniero Juan Carlos Torreblanca, pero empezaremos que él prácticamente ya es un personaje conocido en la localidad, o en todo caso en la provincia y región Arequipa. Lo que sucede es que es más conocido por su audio o voz, pero poco tanto de imagen, aún tiene un trabajo por recorrer respecto a la imagen, digamos, en televisión. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes habrán escuchado de dos hermanos Torreblanca de Velasco que siempre o recurrentemente toman el hilo telefónico para intervenir en los medios de comunicación radial. Y hasta cierto punto se ha hecho controvertido la participación, sobre todo del ingeniero Juan Carlos Torreblanca, muy querido por algunos y no tan querido por otros. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, Edgar, nosotros con mi hermano somos amantes de la libertad. Especialmente la principal libertad que tiene el ser humano es la libertad de opinión. Entonces, sobre eso nos bajamos. Y a la vez que somos amantes de la libertad de opinión, somos muy tolerantes. O sea, a veces tú habrás escuchado en la radio, digamos, posturas muy críticas. Nosotros las respetamos porque al fin de cuentas pensamos de que la gente, digamos los ciudadanos, nosotros no hablamos de pueblo, no hablamos de masas, hablamos de ciudadanos. Los ciudadanos tienen la capacidad de discernir y de escoger, digamos, una y otra postura. Yo estoy muy satisfecho porque el año pasado yo me presenté como consejero regional y con campaña cero, que yo estuve un poco delicado de salud, saqué cerca de 12.000 votos, campaña cero. O sea, tú de repente ni te has enterado que yo estuve en la campaña, pero sí nosotros aquí en Arequipa hemos creado un movimiento que se llama MISUR, Movimiento de Integración del Sur, un movimiento que quiere la inversión, quiere el trabajo para la región. Bien, pero antes de tocar de este nuevo movimiento al cual usted está integrando y articulando con algunos personajes y algunas fuerzas de la sociedad civil, ha causado sorpresa de su disidencia al fujimorismo. Nosotros lo conocimos en las filas de Sí Cumple durante muchos años. ¿Y qué pasó? ¿Decepcionado? ¿Usted ha desertado de las filas de Sí Cumple, de Keiko Fujimori o en otras palabras ha sido expulsado? ¿Qué pasó, ingeniero? Sí, muy buena pregunta, Edgar. Así como somos amantes de la libertad de opinión, somos amantes también de la libertad económica. Entonces, la libertad económica la implantó en el Perú, no se puede negar, el ingeniero Fujimori, por eso que hizo la primera reforma. La primera reforma constituyó básicamente que esta libertad económica permitiera pues, el crecimiento económico que ha posibilitado al Perú bajar de 80% de pobreza a un 23% en que estamos. Si nosotros vemos el modelo, este modelo se implementa desde el 90, lo ha seguido Alan García, lo ha seguido Toledo, lo sigue ahora Ollantaytambo. Nosotros tuvimos esta postura de inversión mucho antes que Fujimori. Nosotros sacábamos un periódico aquí en Arequipa que se llamaba El Liberal y luego entró Fujimori y nosotros lo apoyamos porque veíamos que impulsaba ese tipo de política, ese tipo de política económica. No existe el fujimorismo. A nivel internacional existe el maoísmo, el marxismo. ¿Usted considera que el fujimorismo como doctrina, como ideología,
no existe. No existe. O sea, ¿Qué significa el fujimorismo? Digamos, ¿Pragmatismo de los 90? No, el fujimorismo significa en buenas medidas la aplicación de una tendencia económica que plantea la inversión y el trabajo, que está más ligada a lo que es una posición liberal, en contra de una posición estatista que primó durante muchos años en el gobierno de Velasco, en el gobierno de continuación, digamos, de Morales Bermúdez, del APRA, de propia Acción Popular. Todo eso que llevó a la quiebra del Perú, 80 de cada 100 peruanos eran extremadamente pobres, muchos de ellos, cambió debido a una política de inversión y de trabajo que desde el 90, y eso es lo que nosotros, cuando nos dicen, ahora ustedes están apoyando a Ollanta, no es que nosotros apoyemos a Ollanta, o sea, nosotros, digamos, apoyamos lo que significa inversión y trabajo en el Perú. Si Ollanta cambió su posición a una posición de la gran transformación a la hoja de ruta, nosotros apoyamos ese proceso. Para nosotros es algo lógico, natural, conservamos nuestros principios. No así Keiko, ¿no? Keiko, por ejemplo, ya prácticamente lo que ha hecho últimamente de decir que el lote 192 sea explotado por Petroperú, pese a que Petroperú no tiene ni la mínima maquinaria para hacer esa explotación, indica que Keiko se ha vuelto una chavista. ¿Chavista qué significa? Que todo lo que quiere impulsar ahora es un programa de estatización, traicionando prácticamente lo que hizo su padre, que fue justamente desestatizar al país, posibilitar la inversión económica que ha posibilitado el crecimiento del país, ¿no? Bien, hablando de, usted lo tocó el tema, yo no lo he puesto en el tapete, digamos, usted está hablando, criticando la función que ejerce como precandidata Keiko Fujimori. Ahora, ¿cuánto de cierto es ahí cuando se señala que dentro del fujimorismo hay alas y facciones y broncas viscerales al interior del fujimorismo? ¿Usted lo ha vivido? Bueno, yo no creo, ¿no? O sea, nosotros aquí en Arequipa constituimos una tendencia que apoyaba, digamos, esas reformas del ingeniero Fujimori, por lo que te he señalado. Nosotros nunca tuvimos una dependencia de Lima, porque sí cumple, nunca Keiko Fujimori ha estado en sí cumple, ha habido varias organizaciones entre el fujimorismo, había Cambio 90, no había mayoría, nosotros teníamos una posición independiente, con manejo independiente acá, que nos posibilitaba tener una independencia de lo que significa posición política. Ahora ya no, ahora digamos Keiko Fujimori ha constituido Fuerza Popular y eso es casi una dictadura. Estamos viendo en el Congreso que prácticamente lo que dice de ella, de una semana a la otra se cambia. Hace una semana decían no a Petroperú, a la semana siguiente por un interés populista y electoral dijeron sí a Petroperú y todo el mundo cambió. Entonces ese tipo de gobierno que no solamente se manifiesta así en políticas económicas, etcétera, etcétera, sino también en actos de centralismo. Por ejemplo, acá ustedes ven ya un candidato, ¿no? Un señor Lozano que está en todas las pancartas, en todas las gigantografías, donde él ya se puso como candidato al Congreso. Ella misma ya se ha puesto como candidata a la presidencia de la República. ¿Dónde está la democracia? ¿Dónde está la posibilidad que acá los fujimoristas que nos conocen a nosotros y que saben de nuestra valía, que los hermanos Torreblanca cómo han sacado el pecho y se han enfrentado a una serie de posturas radicales? Esos fujimoristas ahora nos apoyan a nosotros porque saben que nosotros somos consecuentes con una línea. Usted va a pedir peras al olmo porque todos los partidos se manejan así, desde un verticalismo de arriba para abajo. Exactamente. Entonces, tú, Edgar, has estado en el clavo. Está pidiendo aquí ha habido un partido ideal donde las bases sí. en un Congreso Nacional decidan los candidatos, los precandidatos, pero eso es soñar, Hay malos ejemplos, hay a los que siguen a Guillén, que se arrodillaron frente a él. Esa gente es un mal ejemplo, pues, ¿no? Nosotros por eso, digamos, buscamos una independencia. Nosotros reivindicamos lo que es la esencia de la política. La política como tal es la libertad de expresión y la política como tal lleva se puede decir, con las buenas políticas llevan a que el pueblo se supere la pobreza, supere su cultura. Esa es la verdadera política. Y esa verdadera política nosotros tenemos el orgullo en Arequipa, de que quien choca con nosotros sabe de nuestra limpieza política. Y esa limpieza política que es consecuente a través no de un año, sino de muchos años atrás, es lo que nos ha hecho ganar un respeto en Arequipa y es por eso que estamos impulsando un movimiento de integración del sur. Ahora, este movimiento de integración del sur, ¿quiénes lo componen? ¿Es también facciones del fujimorismo que salieron renegados, asustados, decepcionados? No renegados, sino salieron nosotros respetamos al ingeniero Fujimori, ojo con eso, con las políticas que hizo, que favoreció el cambio económico del país y acabó con el terrorismo. Otra cosa es Keiko Fujimori. Estas son como las herencias económicas. El padre deja una gran fortuna y el hijo la despilfarra.
el padre ha dejado una gran herencia política y Keiko Fujimori, porque es incapaz realmente, ¿no? O sea, no tiene la capacidad, nunca ha trabajado en ningún lugar, no tiene la capacidad de dirección política, entonces vemos los errores políticos que está cometiendo, toda esa herencia política del padre se va a despilfarrar y eso se va a ver en las elecciones que vienen. Nosotros no somos, digamos, ningunos renegados ni nada por el estilo, nosotros somos clarividentes en todo caso respecto a una posición. Y valga la pregunta en este caso que me hace recordar, ¿dónde están aquellos fujimoristas como Jaime Yoshikawa? Yoshiyama, perdón, de aquí en Arequipa. Yoshikawa. Bueno, mira. El señor Gilberto Shura y el mismo señor Daniel Postigo también han corrido del fujimorismo ahora. Ya, mira. ¿Están escondidos? Yo te puedo hablar de personas que he conocido y que merecen mi mayor respeto, que es Gilberto Shura. Digamos que Gilberto Shura, una persona digna de quitarse el sombrero, está muy mal de salud actualmente en Lima. Del señor Daniel Postigo yo nunca he hablado con él, ni lo conozco. Nosotros como hermanos Torreblanca hemos entrado al fujimorismo, no en el gobierno de Fujimori, yo en ese tiempo era jefe de personal de la UNSA. No hemos tenido ningún cargo en el fujimorismo. Nosotros hemos entrado a defender una política económica después, como tú te consta, que el ingeniero Fujimori salió. Porque a nosotros nos gusta defender las causas justas, no nos gusta acomodarnos en el trayecto político, no. Nosotros tenemos una posición desde muy jóvenes respecto a lo que es inversión y trabajo, y eso lo defendemos contra tiros y troyanos. Y nuestra forma de hacer política es esa, transparente, enfrentando, digamos, la polémica como tal, dando argumentos, respetando los argumentos de las otras personas, pero sí también poniendo el dedo en la llaga. Donde hay corrupción, nosotros hemos puesto la mano en la corrupción. Donde hay oposición a proyectos fundamentales, como por ejemplo fue el señor Guillén, que se oponía al proyecto Tía María, nosotros ponemos el dedo en la llaga. Donde no hay claridad, como la señorita Yamil Osorio, respecto al desarrollo de Arequipa, le decimos sus verdades. Esos son los hermanos Torreblanca. Ingeniero, ahora, este movimiento de integración del sur, que usted señala que se está gestando, se está forjando, ¿qué pretende? ¿Participar en elecciones regionales o en elecciones nacionales el 16 o el 21? ¿Cuál es el objetivo, las metas y qué están ustedes viendo en el mediano o largo plazo con este movimiento de integración del sur? Bueno, este movimiento de integración del sur a nivel de anillos, nosotros lo clasificamos así, tendría hasta 4 anillos, ¿no? Un anillo son las personas que han votado por mí, son cerca de 12.000 personas con propaganda cero. Significa que hay 12.000 personas que están siguiendo nuestro pensamiento. Tenemos otro anillo de simpatizantes cercanos, que son unas 100 personas, ingenieros, colegas que trabajan en la universidad, profesionales, amigos también populares, porque nosotros conocemos bien el sector popular, y tenemos un anillo cerrado de unas 8 o 7 personas, que es el núcleo político principal. El buró político. El buró político. Ahí está. Pero con una idea básicamente de participación, democracia. Hoy día he publicado en mi Facebook, me presento... Pero hay algunos personajes conocidos que de repente no nos diga el nombre, pero están integrando, que fueron de otros partidos políticos. No. Nosotros estamos trabajando básicamente con profesionales, ¿no? En el sentido de crear siempre una posición técnica respecto al desarrollo de Arequipa o al desarrollo nacional. Esa es nuestra posición. Ahora, en política, ¿cómo estamos? En política nosotros queremos irrumpir inscribiendo el movimiento de integración del sur como una alternativa justamente a lo que tú señalas, ¿no? De que existen partidos totalmente dictatoriales, que lo que dice la cabeza, como el caso del señor Guillén, los demás bajan la cabeza y no ponen el dedo en la llaga, y tenemos ya lo que está sucediendo en Arequipa. Ese tipo de personas son descalificadas para nosotros. Nosotros, planteamos nuestra postura de una manera clara, transparente, y en política queremos intervenir así. Ahora nosotros, por ejemplo, también somos claros. Nosotros no nos interesa llegar al Congreso, no nos interesan los cargos ejecutivos, nos interesa lo principal que planteaban los griegos hace miles de años, llegar con ideas a la gente, que las ideas que lleguen a la gente sean las ideas que progresen, que permitan el progreso del país. Eso nos interesa. Y dentro de ello, nosotros vemos que la postura política que mejor posibilita el desarrollo del país en este momento, la que puede continuarlo con lo que está haciendo Ollantumala, que nosotros lo vemos bien por una serie de datos estadísticos, podría mencionarte 15 millones en el CIS, 500.000, digamos, personas que reciben pensión 65, después te podría mencionar 400.000 niños en Caliwarma, crecimiento del Perú en 3.5 a 4%, etcétera, etcétera. Pensamos que la continuación de este gobierno es lo más conveniente y es por eso que estamos apoyando sin ningún interés. Ingeniero, general Daniel Urraiz. Volviendo al tema suyo de la conformación del Movimiento de Integración del Sur, ¿usted es consciente que hay
voces y corrientes, analistas que señalan que para poder fortalecer los partidos políticos a nivel nacional se debe eliminar o extinguir los movimientos regionales, que son los que absorben solamente en épocas de campaña electoral y luego desaparecen. Eso nos parece mal. Mira, yo he leído la historia política de Estados Unidos, y para, digamos, la historia política de Estados Unidos, para que a la fecha existan dos partidos, ha tenido que pasar mucho debate político y mucha democracia. Entonces, el Perú, digamos, es un país que ha incumplido hace poco en la democracia. Estamos 25 años en un periodo de cambios democráticos, ¿no? Estamos en ese camino. Entonces, si nosotros le quitamos la libertad a la persona de que, por ejemplo, de 6 personas ella puede elegir a uno, no conviene. Eso llevaría a lo que tú estás criticando en el primer momento, a la burocratización de los partidos. Ya sabríamos que en este momento quiénes serían los congresistas del APRA. Estaría Mulder, del Castillo, ¿quién más? Velázquez, que esos serían sus fijos. Y a esa cúpula, a esa costra, prácticamente sería imposible sacarla. Entonces, no, siquiera debemos darle la opción a la gente a que de los 6 candidatos que se presentan aquí en Arequipa, sea del 1 al 6, el número que ocupe, las personas, nosotros tenemos que confiar en que las personas tienen capacidad de discernimiento. Nosotros no hablamos en el lenguaje de la masa, del pueblo, como te repito. Las personas, una vez que escuchan este mensaje, por ejemplo, que estoy dando yo, discernirán, tiene razón, no tiene razón, lo apoyamos, no lo apoyamos, confiamos nosotros en eso. Bueno, lo concreto es que particularmente usted no participará en estas elecciones del 2016, tampoco la cúpula o sus colegas que están forjando este movimiento, que todavía aún no tiene partida de nacimiento. Ya, nosotros estamos participando, desde que en este momento yo digo, la mejor opción frente a un Alan García que tiene que ver con los narcoindultos, frente a una chavista Keiko Fujimori, frente a una, digamos, posición toledista que es, digamos, una corrupción total, la mejor opción para el Perú, para continuar con el crecimiento económico, para continuar con estos trabajos sociales que se vienen haciendo, es el general Urresti, para acabar con la delincuencia. Lo decimos claramente, nosotros no ocultamos nuestra posición. Y entonces desde este momento nosotros estamos participando en política, sino de que se entiende que participar en política es aspirar a un cargo, es tener un cargo. No, lo principal de la política es llegar con ideas, influir, porque hay un poder ciudadano. El poder ciudadano es el que justamente ya se está manifestando en las encuestas y que está observando y criticando al gobierno, digamos, no al gobierno, sino a estos señores congresistas, entre comillas, que han votado por una disposición, que en este caso, que Petroperú explote el lote 192, que es anticonstitucional. ¿Qué significa eso? O sea, que el propio Congreso está violando la Constitución. Es increíble. Qué paradójico y qué curioso lo que usted acaba de señalar. ¿Qué lo hace confluir ideológicamente con el general Urresti, toda vez que sabemos que él es un antifujimorista y usted mismo lo señala que se quedará siempre con el pensamiento fujimorista, más no de Keiko? No, o sea, aclaremos. Entonces, si nosotros le preguntamos digamos, a los ciudadanos en este momento, ¿Ollanta-Humala ha cambiado o no ha cambiado? ¿Tú qué me dices? Ha cambiado, ¿no es cierto? ¿A qué posición ha cambiado? A una posición de lo que era un estatista, un chavista, llamémoslo así, entre comillas, se dio cuenta que el Perú no iba por ese lado. Hay que también, yo soy agustiniano, yo soy de la Universidad de San Agustín. San Agustín tuvo un gran mérito. ¿Cuál fue? La conversión. Hay gente que se puede convertir, pero que lo diga. Yo me he convertido de tal cosa en tal cosa. Ah, ya, entonces ya no eres el de antes y yo te creo. Pero que, digamos, que no asume una postura acomodaticia. Entonces, San Agustín nos enseñó eso. ¿Cuántos ex militantes del fujimorismo, de todas las vertientes, de Sí Cumple, de Vamos Vecino, irán a hacer el soporte de campaña de Daniel Urresti? Bueno, mucho dependerán de los arequipeños que nos están viendo en este momento y que dirán, yo sigo, digamos, o estoy con las posiciones de los hermanos Torreblanca, porque es una postura coherente. Han apoyado a Fujimori porque apoyó la inversión, han apoyado también en determinado momento a Alan García cuando continuó ese proceso, a Toledo, ahora lo sigue haciendo Ollanta, y si lo va a hacer Urresti, mejor, para que continúe el crecimiento del país y se vaya anulando la pobreza. En nosotros no hay ninguna contradicción, nosotros hemos sido totalmente coherentes toda la vida, en nuestro planteamiento político y en nuestro actuar. Eso es por eso que andamos con el pecho en alto, como se dice. ¿Por qué? Porque hemos actuado coherentemente. Y si, por ejemplo, tú todavía no te has remontado a la historia nomás del 90, pero si tú ves más atrás, yo, por ejemplo, participé en el Festival Mundial de las Juventudes en Cuba. Fui invitado yo como
como joven peruano al 20º Festival Mundial de las Juventudes en Cuba. ¿Por qué? Porque en ese momento, yo cuando era muy joven en la universidad, tenía una posición socialista. Y gracias a mis lecturas y al propio conocimiento de Cuba, cambia otra posición. Es decir, el ser humano cambia. Y eso tenemos que respetarlo y tenemos que empujarlo, ¿no? Porque hay otro dicho que es muy duro, que mejor no le digo, de quienes no cambian, ¿no? Usted ha estado, digamos, a lo largo de su vida en un cambio permanente, un cambio dialéctico permanente. No, digamos. O sea, yo pienso que, digamos, yo desde muy muchacho me enseñaron a querer la justicia y la libertad. Si en determinado momento me decían, entre comillas, que la justicia y libertad era el socialismo, y eso luego resultó una farsa como que se cayó el muro de Berlín, dije hasta aquí nomás con estos señores. Si en determinado momento yo veo que la justicia y la libertad se pueden alcanzar por medio de la inversión y el trabajo, estamos en esa línea desde hace muchos años y la seguimos defendiendo y la seguiremos defendiendo así no tengamos ningún cargo. Pero al menos Arequipa tendrá una posición crítica sobre lo que pasa en Arequipa y poner el dedo en la llaga sobre los diferentes problemas. Bien, ingeniero, lo que quiere decir entonces es que el ingeniero Juan Carlos Torreblanca de Velasco lo estaremos viendo en esta campaña electoral apoyando al general Daniel Urresti y tal vez de repente con algunos nacionalistas se harán compatriotas en esta ocasión, ingeniero. Mira, lo que te digo, los propios nacionalistas que me ven sacarán su cuenta. Juan Carlos siempre defendió esta posición, es un tipo consecuente, es un tipo que no tiene problemas de corrupción, ni se ha juntado con corruptos, ni defiende a corruptos, ni los quiere tapar a corruptos. Esta persona es confiable. Porque aquí lo que tenemos que recuperar en política es la confianza en los políticos, porque lamentablemente la población ha perdido la confianza en una serie de políticos que lo único que han hecho es robar, mentir y engañar al pueblo. Torreblanca no somos así. Torreblanca tenemos una línea en la cual nos apoyamos y es por eso que la población, como tú bien dices, nos conocen por los medios, somos tolerantes, está creciendo nuestra imagen. Esta no es la primera entrevista televisiva que doy muchas. La semana pasada estuve en TV UNSA, hace 15 días en Canal 39, o sea, la imagen viene creciendo, pero sin ningún interés en llegar al poder, con el interés solamente de que el Perú se enrumbe por el buen sentido. Bien, ingeniero, ha sido un gusto tenerlo en el canal y que no sea la primera vez. Gracias. Y la naturaleza de este espacio siempre es el debate de las ideas, la exposición de ideas, no la imposición, claro que sí, y siempre con el respeto debido, a la altura necesaria. Entonces, Gracias, lo importante es debatir, sea de la doctrina, del partido o de la corriente, cual fuere, pero importante es debatir siempre. Exacto, gracias. Bien, hemos llegado a la parte final de esta entrevista y nosotros nos vamos a una pausa, pero más adelante estará con nosotros el señor Humberto Laechea Guillén. Él es dirigente de la Red Nacional de Líderes. En esta ocasión vamos a conversar con él respecto a los conflictos sociales a nivel nacional, aquí en el mismo Arequipa, y las inversiones que se generan tanto en la macrorregión sur del país y a nivel nacional. Regresamos después de esta pausa, no sin antes despedir al ingeniero Juan Carlos Torreblanca. Muchas gracias. Primer Congreso Regional Agrario Arequipa 2015. Temario: análisis de la problemática agraria de la región, análisis de la ley de las organizaciones de usuarios de agua, cómo contrarrestar el fenómeno del Niño y otros temas, con expositores de primer nivel. 10 y 11 de septiembre en el Palacio de Bellas Artes desde las 8 de la mañana, con certificación oficial e ingreso libre. Últimos departamentos, la mejor alternativa para tu vivienda. Exclusivo edificio residencial Bello Horizonte en Guaranguillo. Departamentos de 80 y 130 metros cuadrados, de 2 y 4 dormitorios. Trato directo, excelente ubicación, accesibilidad total, inmejorable vista a la campiña, ascensor, modernos acabados, diferentes formas de financiamiento. Promueve Jodega, construyendo lo soñado. Financia Banco de Crédito del Perú.
amnistía tributaria en Miraflores. Son los últimos días para que puedas pagar tus impuestos sin intereses ni multas. En Miraflores nos olvidamos del cobro coactivo. Ven a tu municipalidad y ponte al día. Vecina, vecino, son los últimos días de la amnistía tributaria. Vamos corriendo a la Muni y aprovechemos esta oportunidad. Miraflorinos, acércate a tu municipio.